Luis es comunista. Fue de la UJC y del PSU. Es padre de nuestro compañero Andrés. Y comenzó a militar en el Liceo 13. Estuvo detenido en el Cilindro. Preso en el Penal de Libertad. Siendo un guricito, compartió encierro con Tupas, Bolches y Gau. Trabajó en la construcción y al salir de la cárcel se puso a estudiar historia. Hoy es profe del Liceo del Cerro y del 26. Fuma como condenado, milita en ADES desde la agrupación 1 de Mayo y durante la entrevista señaló varias veces unos cuadros de Fidel y el Che que cuelgan en su comedor, como diciendo, ellos vienen conmigo. Repasamos la vida militante de Luis con el objetivo de transformar la historia de una tumba en un semillero por venir. En 1968 empezamos a estudiar en el Liceo 13 de Maroña, edificio nuevo, un año muy particular, muy especial, ustedes lo saben mejor que yo, un establecimiento nacional donde la revolución estaba muy cerca, donde existía un campo socialista fuerte, poderoso, que visto desde acá y de la perspectiva de los jóvenes, desde mi perspectiva, aquello era el futuro del mundo, ante la decadencia del capitalismo y el fracaso del mismo, porque amaran años donde la revolución cubana se consolidaba. Ya lleva 9 años la Revolución Cubana, que era una especie de guía y de norte para todos nosotros. Ahí están, siguen vigentes. Y al propio tiempo nos fuimos, digamos, formando o educando, como quiera llamarse, con lo que era la guerra de Vietnam, que para nosotros eso nos tocaba muy de cerca. Como un pueblo aparentemente pequeño, con enormes dificultades, estaba propinando una derrota muy fuerte, una resistencia fuerte al imperialismo yanqui, a ese mismo yanqui que nunca había perdido una guerra. El año del 68, el Mayo francés, la defensa juvenil, ¿no? Llegaba la noticia, como un gran movimiento estudiantil a nivel mundial que buscaba un nuevo rumbo para el mundo, que se oponía al capitalismo y que el socialismo estaba ahí. Entonces llegaba digamos, con grandes movilizaciones en todo el mundo, sobre todo el Mayo francés fue muy especial y muy particular, nos llegó muy de cerca. 68 es año de grandes movilizaciones, de grandes luchas. No olvide que, el 14 de agosto marca un antes y un después en la represión del gobierno de Pacheco. Lo de la muerte de Liberarse fue muy impactante para todos, porque de la forma más que muere Liberarse, ¿no? Porque digo, es herido y muere a los 2 días, por omisión de atención, puesto que la herida esa en la enfermedad moral se podía haber resuelto si iba a ser internado inmediatamente. Eso marcó un antes y un después en Uruguay, porque nunca hasta ese momento habían matado a un estudiante. Y eso, digamos, generó una gran movilización, una gran respuesta del movimiento estudiantil, del movimiento popular, de la clase obrera, que ya estaba organizada en la CNT desde el año 76. Y eso, bueno, influyó en todos nosotros. Y en ese marco es que sigue la represión, que sigue la represión policial del gobierno de Pacheco. Para muchos fue, digamos, como en la perspectiva histórica, fue la muerte del viejo Uruguay. Un Uruguay que venía supuestamente sonrosado, turístico, de capa media, de ascenso social, se quiebra brutalmente, fruto de un proceso de crisis de 55 en adelante, por lo menos. Y a partir de allí, bueno, sigue la represión, la muerte de Susana Pinto, Hugo Dos Santos, etc. Y eso nos lleva a muchos de nosotros a que esa marea te lleva a asumir compromiso y la militancia. En particular el 13 de Maroña, porque había una tradición de lucha muy importante de la clase obrera. Maroña es una zona muy especial, muy particular. Una tradición importante en cuanto a fábricas, había fábricas textiles, curtidores, metalurgia. Y en el caso del movimiento estudiantil, más allá que sea desordenado lo que digo, los que éramos estudiantes del Liceo 13 de Maroña siempre teníamos la presencia de los trabajadores muy cerca. Primero por ser hijos de trabajadores, sí, pero también por un montón de actividades que hacíamos en común. Por ejemplo, era muy común en el 13 de Maroña, cada fábrica ocupada, que era muy reiterada, la ocupación de fábrica por los conflictos de los trabajadores, reivindicaciones obreras, salariales, etc., era como una especie de rito en el buen sentido de que cada fábrica ocupada contaba con la presencia del gremio estudiantil que salía a hacer barriada en la zona, a juntar víveres, a juntar comida, a ir a la fábrica y a expresar la solidaridad. O sea, aquello de estudiantes se estaba dando en la práctica. Y también era recíproco, porque, por ejemplo, en esos años
hay un duro enfrentamiento con la Juventud Uruguaya de Pie, con las bandas fascistas. En el caso del 13 de mayo había 4 turnos, eran los turnos de 4 horas. Iba de primero a sexto, había nocturnos con gente grande, y todos los turnos estaban organizados gremialmente. Había 400 gurises por turno, de los cuales 300 y pico estábamos encuadrados a nivel gremial o en diversas organizaciones político-partidarias. El 13 tenía, por ejemplo, todo el espectro. Desde la UJC, había brigadas socialistas, algún JDC, Juventud Demócrata Cristiana, pero después tenía lo que era todo el FER 68, con la expresión del MLN Tupamaro, los comités de apoyo Tupamaro. Tenía el FER Cartilla, el partidista. Tenías la Vieja Roa, impulsada por lo que era la presidencia cercana a la FUNSA, sindicatos de la FUNSA que tenían un peso muy importante en la zona y en todo el país, ¿no? También las agrupaciones rojas, expresiones del PCR, por el Consejo Revolucionario, anarquistas, o sea, había un espectro muy, muy amplio. Lo raro era el que no militaba, el raro era el que no estaba comprometido, cosa que ahora ha cambiado. Entonces era una dinámica donde vos te incorporabas a estudiar, pero al mismo tiempo tenías como una especie de camino ya realizado anteriormente, era incorporarse a la militancia. Se peleaba por la autonomía, por el cogobierno, por el voto estudiantil, por el presupuesto, por el salario docente, por las condiciones de edilicia. ¿Por qué el hijo lo puede hacer? En realidad, en esos años, digamos, había mucha lucha ideológica. Entre otras cosas porque yo te contaba que cuando los fascistas venían a atacarnos, era bravo porque venían armados los tipos. Venían con fierro, con cadena y con armas de fuego. Entonces nosotros éramos gurises chicos en general, de la mañana y en la tarde. Y lo que sí tengo grabado en memoria, ver por la calle Chegoyen o por Guerra, cientos de obreros a defender. Es decir, era común que cada vez que se presumía que venían los fachos, la mesa zonal de la CNT, de la zona, donde estaban los textiles, los curtidores, los metalurgios, 2 o 3 fábricas paraban y aparecían 300 o 400 obreros en fila caminando con sus mamelucos grises o azules. Entonces eso metía miedo. Era la presencia de la clase organizada a defender a los estudiantes. Pero va generando un vínculo muy fuerte, ¿no? O sea, aquello del proletariado, la clase obrera, vos lo ves. Obviamente siempre hay toda una visión idílica y romántica, ¿no? Cosa que yo sigo reivindicando. Y bueno, yo empecé a estudiar en el 68, con todo lo que te decía. Con profesores que aportaban muchísimo, con profesores que estaban jugados por la educación pública, muchos de ellos terminaron presos, desaparecidos, y muchos destituidos, donde el profesor, yo me eduqué así, se comprometía, no andaba con vueltas ni con bobadas para decir Gregre, se decía Gregorio y punto, porque siempre hay que tomar parte, nunca se puede estar en término medio. Entonces, eso fue influyendo en todos nosotros. ¿Había profesores más vinculados, digamos, al Partido Comunista, por ejemplo, que incidían en tu formación? No solo eso, Partido Comunista, pero también MLN, compañeros de MLN, profesores históricos. ¿Recordás alguno? Sí, mirá, justo te voy a nombrar 2 Ojedas. Por un lado, el profesor de historia, Pedro Ojeda, integrante del Partido Comunista, gran crack, creo que muere en el exilio. Y Reinaldo Ojeda, sí, profesor de filosofía, perdón, que era escrito, que ya está el viejito, que era MLN. O escrita como Graciela Rezano, que era del partido, otra gente como Marta Vicen, que era GAU. Los GAU eran los grupos de acción unificadora, impulsados por el sindicalista textil Héctor Rodríguez, que fue además diputado en el 46 por el PSU o por la lista 73 en aquel momento. Entonces había una influencia muy importante, una solidez muy grande en cuanto a los docentes y un compromiso muy importante. Y ahí uno entiende que ser profesor es comprometerse con la transformación de la sociedad, si no sos un simple reproductor de la ideología dominante. Y ahí uno entendió que eran profesores que además que te enseñaban un montón de cosas, tenían un gran compromiso, que no alcanzaba con dar una clase buena o más o menos buena, sino se luchaba para transformar la sociedad en forma revolucionaria. Y ahí va recibiendo esa enorme influencia. Y bueno, ahí yo venía de un hogar, carpintero de origen fascista, que leía mucho, autodidacta, un primo que era profesor de historia, entonces yo fui recibiendo desde que tenía 7, 8, 9, 10 años en casa
discusiones donde se compraba el país, el popular, donde aparecía Marcha, donde se discutía el vallismo y el socialismo. Y yo qué sé, me acuerdo del 68 cuando la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, yo lo veía pasar como guri, las discusiones que se daban en casa, ¿no? La discusión de intercambio que tenía mi viejo con mi primo sobre estuvo bien, no estuvo bien, correcto, no correcto, el Pacto de Varsovia, el socialismo, la democracia, el capitalismo, todas esas cosas, entonces uno va mamando esas cosas. Entonces ahí, en ese momento me pareció mucho más sólido y más claro la concepción marxista y leninista por la influencia que venía de casa, que lo otro que respondía a una especie de teoría foquista, por así decirlo, que obviamente era muy sugestivo, era muy atractivo, era muy romántico, era realmente, parecía una gran aventura. Ver, digamos, cuando aparecía el MNE Tupamaro y ese gran despliegue organizativo, ¿no?, que se hacía. Entonces en ese marco, bueno, yo me incliné para el lado de lo que era la juventud y el Partido Comunista, porque entendía que el marxismo-leninismo era una ideología, una teoría revolucionaria capaz de darle a los trabajadores un arma de lucha muy fuerte y poderosa. Porque además no se olviden de esto, o sea, la Unión Soviética parecía fuerte, poderosa, había resuelto, por lo menos lo que percibíamos de acá, los problemas de la salud, la vivienda, la educación, la desocupación, un enorme crecimiento, un gran papel del resto de los países socialistas, los países de Europa Oriental. Cuba, que era un faro, ¿no? Porque cuando Cuba decía, con la boca de Fidel, que la Unión Soviética es nuestro padre, nuestra madre, y es todo para nosotros, a la maula, tenía un enorme peso. En el Congreso 17 del 58, donde se definen las vías más probables para la revolución en América Latina, la vía armada, el partido lo define ahí en ese documento del Congreso, plantea que la vía más probable para la revolución en América Latina es la vía armada, y que será responsabilidad de la oligarquía y el imperialismo la crudeza o la dureza de ese enfrentamiento. Y elabora esquemáticamente hablando los llamados tres círculos de táctica, o sea, la unidad sindical, la unidad en una sola central, la CNT, que es una convención, no es una central, donde van a confluir diferentes corrientes sindicales, socialistas, comunistas, anarquistas, independientes, en algo que es bastante atípico en el mundo. En ese periodo más que se agudiza la lucha de clases, la crisis, etc. La unidad de la izquierda, o sea, unir a la izquierda desde el punto de vista de que sea una opción en político electoral, y la construcción de un poderoso partido comunista en otro círculo que pueda enlazar y vanguardizar todo eso, dicho esquemáticamente. Ese proceso se va plasmando en la práctica, es decir, un partido que sale en 55 con una gran crisis, donde se saca a la dirección mayoritaria, encabezada por Eugenio Gómez y su hijo Gómez Chiribao. Jaime Pérez decía siempre, Jaime Gershuni Pérez decía que el 14 de julio fue nuestra Bastilla, tomando el ejemplo de la Revolución Francesa, donde hay un golpe muy fuerte de timón en el 55, donde cambia la dirección del partido y toda una elaboración donde sin duda alguna la presencia de Arismendi va a ser muy importante en cuanto a la relación teórica y otros compañeros, como el caso Macera. Como que la discusión centralizada, por lo menos en ese periodo que yo estoy narrando, era entre las concepciones foquistas del M de Tupamaro y las concepciones, digamos, de lucha de masa que impulsaba el Partido Comunista en el marco de la CNT y posteriormente los líderes del Frente Amplio. Sí llegaban muchas cosas, pero muchas cosas desconocíamos, por ejemplo. Había muchos elementos que se desconocían, que no se sabía. Se tenía una visión muy idílica y muy romántica de lo que era el campo socialista de la Unión Soviética. Entonces a veces había una definición más bien de fe, de confianza, que de elementos, que no llegaban todos, por supuesto, ¿no? Es decir, muchos creíamos que el tema del estalinismo había sido superado a partir de Nikita Khrushchev en el Congreso del PECU, que el tema de la coexistencia pacífica era muy importante, que Cuba era Cuba socialista y fuerte y revolucionaria por el apoyo de la Unión Soviética, y que Vietnam estaba ganando por la seguridad internacional y también por el apoyo soviético y chino en alguna medida. Entonces, era muy difícil percibir eso, era muy difícil. Sobre todo porque no tenías tanta información. Entonces, había mucha cuestión, te decía, de idealismo, de romanticismo, de confianza, de fe. Porque la madre patria no era España, la madre patria era la Unión Soviética y el socialismo. Entonces, esas cosas te iban influyendo mucho, ¿no? Después, con el tiempo, uno va viendo, ¿no? Yo me acuerdo de debatir con mi primo, que está hasta fallecido lamentablemente, profesor de historia, que me acuerdo que estaba vinculado a los GAU, a los grupos
Entonces yo era un guricito allá en el 70, 71, obviamente orgulloso de la lucha, de la revolución y de la camisa roja y del socialismo, porque además integraba una organización que tenía una tradición de lucha muy fuerte en Uruguay, más allá de la discrepancia. Entonces eso también te generaba una especie de orgullo, ¿no? Y la discusión era, me acuerdo, que sobre la intervención soviética y el pacto en Checoslovaquia. Había discusiones, sí, pero digamos, primaba más la confianza de que la revolución estaba ahí, estaba cerca, ¿no? Eso es lo que más primaba. Y sobre todo rescatar que la opción era la militancia. O sea, que la gurizada tenía una gran disposición de militancia. Eso después demostró la vida cuando decenas y cientos de compañeros estudiantes en diferentes regiones fueron reprimidos o al exilio, incluso algunos muertos, desaparecidos, ¿no? Compañero herido a balazo en la puerta del liceo prácticamente. O sea, una situación muy, muy particular. Así que yo recuerdo esa época como realmente algo muy, muy, muy fermental, algo muy, muy importante en la formación de la gente. Y ahí empiezo a militar y sigo militando y bueno. Y todo lo que ustedes saben, porque se viene la interventora secundaria, la fundación del Frente Amplio. Yo era un gurí chico, me acuerdo. 71 el acto de masa fue impresionante. El acto final del Frente es impresionante. Porque además la experiencia del Frente Amplio yo la rescato en esa época, ¿no? Cerca del 13 de Madonia había más de sindicatos fuertes, como dije hoy, había comité de base. Y eran reales comités de base. Existían esos comités de base. Porque estaban representados todas las fuerzas políticas, con militantes de base del barrio, de la gente común y corriente, y se discutía mucho, era realmente base. Y lo que se valoraba era que era la ruptura del bipartidismo, sin duda, una unidad de izquierda que era muy importante. Fíjense que ni siquiera Chile tuvo los comités de base, Chile era con una coalición, acá era coalición y movimiento. Y fue muy importante para mí eso. Me acuerdo que las discusiones con la gente del 26, porque el 26 de marzo, que se llamaba Movimiento Independiente del 26 de marzo, en el momento de la expresión política de Merel, en el Frente Amplio, la pata política, por así decirlo, no quiero ofender a nadie. Y se discutía muchísimo con los compañeros, sin embargo, se hacían un montón de cosas en común, montones de cosas en común. Y cuando la represión dura esos años, esas fuerzas se ayudaban mutuamente a darle cobijo. Tanto el PSU, que le dio cobijo a compañeros del MLN, y en el penal de Libertad, cuando llegaron los compañeros del partido, que llegaban muchas veces destrozados, los compañeros del MLN en el penal le dieron ayuda, solidaridad, como debe ser. Se rompía el bipartidismo, entonces lo que se hablaba es que el Frente Amplio iba a tener una gran votación. ¿Por qué pasa? La izquierda tenía que ser cuidadosa, no generar expectativas falsas. Es más, cuando el plebiscito del 80 me fui para adelante, que estábamos en el penal, solo tranquilo, porque la gente venía y ganamos. Nosotros, suave. Después tenía razón la gente, los familiares. Entonces acá lo que se preveía era que iba a haber una importante votación del Frente Amplio. Y eso fue lo que pasó. Es más, creo que la votación del Frente Amplio del 71, más de 304.000 votos, la segunda fuerza en Montevideo, más el fraude que le hicieron a Wilson, determinó que para mí se aceleró el golpe de Estado. Porque era casi obvio que en el 76, si hubiera habido elecciones normales, entre comillas, democráticas, entre comillas, el Frente Amplio arañaba el gobierno. Con un programa más que era un programa anticapitalista y antiimperialista en ese momento. No socialista, pero sí anticapitalista y antiimperialista. No tiene nada que ver con el Frente Amplio 71 con el de ahora, por supuesto, no está claro. Entonces, no se vislumbraba el triunfo total, pero sí una gran votación, como así fue. Cientos de miles de personas en la calle, los comités de base, los sindicatos, la CNT, el Pachecato, el MLN, una dinámica maravillosa. La vida era eso, eran todos los días militancia, actos, movilización de fábrica ocupada, enfrentamiento acá, de represión, te llevaba la vida. Entonces, también había mucha solidez a nivel de la clase obrera, los trabajadores, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces por ese lado uno que va entendiendo. Y por supuesto, ya te digo, uno no elige dónde nacer, ni dónde estar, ni dónde vivir, ni en qué laburo estar, ni en qué fábrica, ni en qué liceo. Me tocó ese. Y ahí hice esa experiencia. Que aprendimos muchísimo, además, ¿no? Muchísimo. Y, o sea que tu vínculo con el liceo va hasta cuándo? Y va hasta el 73, porque
Bueno, ya te digo, viene todo el tema de la interventora fascista de Costa y Lara, 69 la gripe Feller, la avenida de Nelson Rockefeller, el gobernador yankee, creo que de Nueva York, o del Banco Interamericano, determina que el Pachecato clausure las clases. En el 70 la interventora, a partir de agosto, huelga de profesores y de estudiantes, hacemos la experiencia de liceos populares, que estuvo maravilloso. Una experiencia de autogestión que realmente hay que reivindicar, donde nuestro liceo 13 se trasladó a la parroquia católica de Pozzolo, de acá de Pozzolo. Ahí se llamó un liceo popular, porque estaban los profesores comprometidos de lo que era ADE y FENAPE, en este caso era la GPM, Gremial de Profesores de Montevideo, que se fundó en el 73, y se hizo la experiencia de liceos populares con los padres y con los gurises, donde se dan clases, digamos, no de recuperación, sino incluso de avance, para poder llegar a fin de año al examen. Después viene el 71, el Frente Amplio, que fue algo maravilloso, una cosa terrible. No olvide nada más que estoy entreverado, ¿no? Pero en el 70 un médico chileno, Allende, llega al gobierno en Chile con la Unidad Popular, y aquello era tremendo, llega con una enorme votación. Y es la Unidad Popular chilena, y es el meterle mano al cobre, y enfrentarse al imperialismo, y lo que ustedes más o menos saben. Entonces, todo eso va influyendo muchísimo. 72 se viene el CONAE, la ley 14.101 del tristemente célebre Sanguinetti. La ley del CONAE, además, que fue funcionada todo el proceso de la dictadura, y ahí obviamente en medio de que ya los servicios de inteligencia están actuando, la tortura, la represión, la administración de bancarios, la función de la UTE, etcétera, todo un periodo muy fuerte en el cual secundaria está muy inmerso en todo eso, está muy metido en eso. Y en el 72 tenemos todo el enfrentamiento con el CONAE, bueno, en el 73 se viene el golpe de Estado que se veía venir, los polémicos 4 y 7 de febrero, el Boisolaza, los 4 y 7, si fue el golpe, si no fue el golpe, si civil y militar, las posturas del Frente Amplio, una cosa muy polémica, muy fermental. Y bueno, y después del golpe de Estado, 73, obviamente, clausuraron los liceos. Nosotros no tenemos donde ocupar porque los cierran antes, no así la universidad, que era autónoma y gobernada hasta hoy. Y bueno, y ahí nos vamos a la fábrica. La militancia del 13 fue a las zonas de fábrica. Nosotros nos tocó justo ir a la metalúrgica Inlasa, que era un bastión de la clase obrera, de la CNT, con gran peso obviamente el Partido Comunista en toda esa zona. Una fábrica que fue desalojada 3 veces y fue ocupada 3 veces. Esa fábrica Inlasa, además de que se cocinaba muy bien con los guisos que se hacían, que era maravilloso, nosotros hicimos una experiencia los estudiantes, siendo gurises, ver a la clase obrera, ver la fábrica, ver todo aquello que para nosotros era una cosa enorme. Una fábrica que si la CNT daba la orden de ocupar y reventar en pedazos, volaba en pedazos. Había un nivel de combatividad sin duda. Igual que en ILDU, tuvimos también en la ILDU, la Industria Nacional, Industria Lanera del Uruguay, donde había mayoría de compañeras, donde cuando Boletín anunció el decreto de ilegalidad de la CNT, se hizo un baile dentro de la fábrica. Es un nivel de combatividad, de fuerza que realmente metía miedo a aquello. Vos veías a los trabajadores dispuestos a lo que vinieran. También había otros sectores de trabajadores, lamentablemente, como transporte, que no estaban a tono. Y bueno, después que se levanta la huelga general, la polémica huelga general que se levanta el 11, bueno, no puedo olvidar el 9 de julio, ¿no? Que fue esta tarde a las 5, el 18 de julio, las cosas más fuertes que yo viví en mi vida. Era realmente tocante ver aquello, en la óptica de un gurí chico, ¿no? Y bueno, después cuando nos reintegramos a clase, obviamente, las primeras actividades gremiales o paro gremial asamblea determinaron que otro compañero, también Martínez, y quien habla, sacaran del forro el que te dije dentro del liceo a punta de palo los milicos de la 16. Y ahí, bueno, me toca ir al cilindro, el tristemente célebre cilindro que en aquel momento lo usábamos incluso el 13, como no tenía gimnasio, íbamos de ahí a la zona del cilindro a hacer gimnasia, a hacer educación física. O sea, lo conocíamos los estudiantes del 13 porque hacíamos educación física. No olviden que el cilindro se inauguró en el 65, después con el Mundial 67 Vasco. Y bueno, y ahí vamos al cilindro que estábamos ahí yo tuve 1 mes y pico preso, ahí era por media seguridad, empezamos a ver lo que era la represión. ¿Eso en qué año, Luis? En 1973. Todo el mes de septiembre. Después de la huelga general. Después de la huelga cuando nos reintegramos a clase. ¿Y vos tenías cuántos años? Y ahí ya estaba cumpliendo 18 añitos recién. Entonces fui con los compadres de ahí y conocí a toda la gente de los sindicatos, a todos los de la CNT, a gente de la ROE, de los GAU, de todo el espectro. En el cilindro había cientos de personas. Porque fíjate vos que era en septiembre, 73, entonces había 400, 500, 600 presos, ¿no? Debajo de la tribuna.
Entonces ahí estaba gente de la CNT, de diferentes sindicatos. Estuve con mi profesor de literatura, Eber Raviolo. Los alumnos y los profesores estaban presos. Y otros tantos compañeros, ¿no? Pero también estaba gente de la FEU. Había una enorme delegación de la FEU, por así decirlo, ¿no? Decenas y cientos de estudiantes universitarios que tenían un enorme compromiso, estaban presos ahí. Entonces ahí estoy un mes y pico, salgo de ahí, me reintegro al liceo y a los 15 días de vuelta preso maestro. Además, como llego al siguiente, el compañero me dice, ¿qué hace acá? ¿Viniste a visitar? No, visitar no, de vuelta preso. Ahí llegó a octubre de ese año. Entonces, claro, una experiencia muy fuerte. Un gurí de 18 años, incumplido, ha estado 3 meses preso en el cilindro, pero además ha estado preso con gente de larguísima trayectoria. Por ejemplo, yo estaba justo en el sector del viejo Héctor Rodríguez. Entonces uno aprende muchas cosas con gente que tenía en aquel momento 50, 60, un montón de años, le aprendiste montones de cosas. Era más bien un depósito donde no había demasiados controles, más allá que se notaba, donde tenías visitas casi todos los días y te llegaban un montón de solidaridad de los familiares, entonces teníamos todo organizado. Yo la imagen que tengo más de la discusión es que había un elemento común que era la solidaridad de los que estaban presos, cosa que después se refleja en el pedal de libertad también. Los verdes de un lado, los grises de otro. Entonces, por un lado eso. Y si bien había polémica, había un clima de solidaridad y de compañerismo muy importante. Entonces, el viejo Héctor, como le decían, representaba un sector importante, la clase obrera y los textiles sobre todo. Porque en el COT, el Congreso Textil, había un espectro bastante amplio en cuanto a las concesiones políticas sindicales. Por ejemplo, tenía una importante presencia del Partido Comunista, pero también los GAU, los Grupos de Acción Unificadora, pero también el Partido Socialista. Entonces, había mucha polémica. Y ahí en el cilindro, bueno, a la prueba está que en el 76 se jugaron 4 personas ahí. 76 cuando se va, creo que estaba el Gordo Gris, el Millán, el Manini Baroni, que por descuido de la guardia se jugaron y se asesinan en la Embajada de Venezuela. Entonces, era el 76 cuando la cosa estaba recontra dura. Fíjate que en el 73 la cosa era bastante light en el sentido de lo que vino después, ¿no? Cuidado. Entonces, el libro generó eso. Yo me acuerdo, teníamos materiales, libros y todas esas cosas. Seguimos militando, ya después pasamos al Partido Comunista, a la promoción que se dice, por ejemplo. Y 74 me sancionan de la mañana, de la tarde, perdón, al nocturno. En el liceo. En el liceo, sancionado. Obviamente ya estaba recontrafichado y quemado, como tantos compañeros, ¿no? Quizá ahí no teníamos mucha conciencia, los más jóvenes, de lo que se venía. Pero también por otro lado sí habíamos asistido, yo que sé, vuelvo un poco atrás, en el periodo de la huelga se intentó por los medios posibles en aquel momento detener el transporte. Y ahí iban los Miguelitos y la Molotov y todo lo demás, le costó la vida a Ramón Pérez esto. Le costó la vida pintando una crayola acá una crayola en Piedras Blancas a Walter Medina, un joven socialista de 16 años, que a veces no se lo recuerda. Estaba pintando una consigna en un muro en plena huelga, consulta popular ahí en el campamento de Cuchilla Grande y bajó un milico de la República, pero otro tiro en la espalda. Y bueno, después de eso, 73, 74 a nocturno, y después me suspenden de por vida, por 4 años después de por vida, como a tantos estudiantes que los expulsan del sistema. Ahí 74... ¿Qué fundamentos utilizaban para suspenderte de por vida? Y por la ley Sanguinetti, por la actividad gremial y por generar desorden y distorsión permanente. Y la ley de la educación les permitía eso. Me acuerdo que unas figuras eran los cuidantes eran lo que se ven en los patobiques ahora, ¿no? Donde la ciudad se transformó en un campo de represión y de sanciones para todo el mundo, ¿no? Empezaron a primero a descremar profesores y a sacar profesores y bueno, después estudiantes, por supuesto, ¿no? Y después se viene digamos, yo justo estoy en una reunión en el 74 en la casa de un compañero del partido y ahí cae el departamento de Odisei que tenía la represión y bueno, ahí nos fichan, al poco tiempo salimos requeridos, después pasamos a trabajar en la construcción, yo trabajé en la construcción muchos años, no estaba tan activado la cosa desde el punto de vista de la informática como ahora, no había eso, entonces era más difícil. Y bueno, y ahí ya al poco tiempo salimos requeridos y seguimos militando por la clandestina durante todos esos años, del 74 al 78. Ya no quedaba prácticamente nadie, porque entonces fue mucha represión a nivel sindical, a nivel estudiantil, a nivel político partidario, de elecciones enteras del Partido Comunista, que siempre caían todos los años decenas y decenas de compañeros.
Y la clandestinidad es muy particular y muy especial, porque, por ejemplo, nosotros veníamos de un partido, de una juventud, una actividad gremial y político-partidaria, de masas, abierta, legal, etc. El pasaje a esa clandestinidad se hacía muy difícil, primero en función de que una ciudad solamente, Montevideo, se podía generar ese tipo de cosas, sobre todo depende de qué lugares, además. En el interior la clandestinidad es prácticamente imposible, porque se conocen todos, se hacía muy difícil. Entonces, cuando se da la tradición que en octubre comienza la operación contra el Partido Comunista para destrozarlo, antes había estado la detención de Arismendi, que había sido liberado, etcétera. Había, bueno, no olvidemos que se seguía torturando, asesinando gente, desapareciendo, la cosa se iba endureciendo. Era la organización que definía si vos te quedabas en el Uruguay a pelear acá, encuadrado en tal o cual instancia partidaria, o te ibas al exterior. Eso lo definía la organización, eso fue lo que yo siempre tuve claro. Entonces, en este caso, el partido tenía que definir si fulano y mengano se quedaban o no se iban. Y eso fue lo que yo traté de hacer. Yo me quedé acá. Teníamos chance de habernos ido, en aquel momento con la compañera que teníamos en aquel momento, podíamos ir a Buenos Aires, a otro lado, porque todavía no había habido golpe de Estado en Buenos Aires, en Argentina, perdón, que es en marzo del 76. Había margen, pero bueno, algunos dijimos que mientras la organización no nos dijera nada, seguíamos acá, al contrario. Porque teníamos muy afirmado aquello de la disciplina partidaria, de la confianza en la dirección, de la militancia, que había que seguir peleando contra la dictadura, que esa dictadura había nacido débil, sin apoyo, cosa que yo creo que lo ratifico. Era dura, reprimía saladamente, como se dice ahora, pero no tenía apoyo. Ese no apoyo no se traducía, evidentemente, en acciones de masa, después sí, a través de un muy particular. Y bueno, y ahí nos quedamos, porque se definió que nos quedamos. Y nos quedamos y seguimos en la parte gremial, sindical, en este caso, yo estaba en la conclusión, y sobre todo en la parte interna de la juventud y del partido. Esto hasta a mí me toca caer preso en el noviembre del 78, o sea, en el 74-78 tuvimos clandestinos, semiclandestinos, con grandes dificultades. ¿Qué era estar clandestino? Y clandestino era cambiaba tu rutina de vida, y el lugar donde tener vivías. un documento falso, tener un domicilio no conocido, un laburo que no te conocía, cambiar todos los días rutina, todos los días cambiar rutina. ¿Y el documento el partido te lo conseguí a través de algunos compañeros? Yo soy un apellido muy común, Martínez hay una enorme cantidad. Entonces, eso me permitía trabajar en la construcción, en obras, en la cooperativa de Zona 3, que había un nido sindicalista y de gente de izquierda y de comunista, que no me pude ir antes, lamentablemente, por eso caí, si no hubiera tirado un año y medio más. Entonces, el problema es que, por un lado, en esos años, mucha gente ya estaba presa, otro en el exilio y otro acá. Entonces, para los servicios de inteligencia ya la había agarrado la OCOA, se estaba todo centralizado, la policía para un segundo plano. Tenían todo clarito, en una zona, yo qué sé, enorme de Montevideo, bueno, suponete, si había 10 militantes o 10 referentes o 4, como se llame, bueno, hay 4 que están en cana, 3 que están en el exilio, ¿quién queda? Fulano me ganan en cana, era muy sencillo, salía a trillar. Primero había que asegurar, cosa que es coherente, la dirección del partido o de cualquier organización, que es la cabeza. Los militantes básicos e intermedios, en tanto menores responsabilidades y menos exposición en cuanto al conocimiento, no podíamos ver de otra manera. Entonces ahí vos te rebuscabas. Pero además acá hay un tema que es muy importante, que yo quiero destacar. Que en el caso de la militancia nuestra, es una militancia legal. Entonces el Partido Comunista y otras fuerzas ya tenían muchos vínculos a nivel de la gente, miles de afiliados. Entonces vos siempre podías encontrar gente que había estado afiliada al partido, que era de izquierda o frente amplista, que te daba cobijo, que te daba una mano. Era muy difícil encontrar vecinos que apuntalaran, que llamaban a los milicos para decir acá hay un subversivo, un sedicioso. Trataban de cubrirte siempre. Entonces siempre encontraba gente que te daba una mano. Ya sea para alquilar sotoboche, para meterte en una casa sin que nadie se enterara, parte un laburo tipo changa, en forma sin registrarte. Eso fue muy importante. Y seguí siguiendo militancia, ¿no? Yo me acuerdo que yo caí en noviembre del 78, 23 de noviembre. Ese año, en octubre del 78, éramos 6 o 7 gurises jóvenes, que me acuerdo que en la calle Cuñapirú, hoy a Mésaga, que es una calle bastante transitada, hicimos 2 enormes pintadas
viva la Revolución Rusa, abajo la dictadura. O sea que seguían haciendo cosas. Eran medio kamikaze, por supuesto, ¿no? Porque no había spray, era salir con la crayola o la de pintura negra. O sea, siempre había cosas. A través de los clandestinos, semiclandestinos. Entonces vos te revolvías más o menos como podías. Obviamente que costó muchísimo. Por algo todos los años caía gente. Todos los años. Yo trabajaba en la construcción, era carpintero de obra. Estaba orgulloso de mi condición de proletario y de obrero. Aprendí muchísimo. Porque claro, una cosa es decir, la clase obrera, pero otra cosa es cuando vos durante años trabajás en una obra y ahí entendés lo que es la clase obrera. Lo que son 8 o 10 horas de laburo fuerte, pesado, porque arrancás con pico, pala y de peón y dale y que te dale. Y ahí surge el orgullo de ser obrero porque vos ese desafío lo llevas para adelante. Y ahí entendés que en definitiva el trabajador es fundamental porque crea la riqueza, el que hace que la vida exista, el que produce, sin despreciar el resto del laburo, ¿no? Y bueno, yo laburaba en zona 3, en la cooperativa ahí en Camino Carrasco y La Cruz. Y había mucha gente que ya estaba requerida. A mí me faltaba un mes, yo vivía con otro nombre, en un lugar donde nadie me conocía. Por suerte, no es ningún mérito, ¿no? Por suerte nunca mi dirección real saltó. Yo tuve la suerte de quedar solo. Ojo que no me estoy batiendo ningún parche, ¿no? Cuidado. Seamos claros. Pero se dio así, porque a fines de 78 quedaba muy poca gente en la vuelta. Yo todos los días salía en diferentes horas, diferentes lugares, cambiaba, etc. Me quedaba un mes para ir. Entonces, un mes para irte para irme de esa obra y conseguir otro laburo, exacto, porque estaba muy quemada la cosa. Lo que pasa es que no teníamos medios económicos, financieros para poder bancar eso. Era muy difícil. Lo que llegaba del exterior llegaba a determinados sectores, obviamente, donde siempre se tenía que tener más en cuenta la dirección del partido o de cualquier organización revolucionaria. Esto no es una cuestión general. Y bueno, y un buen día me bajo el ómnibus ahí, estoy llegando al kiosquito y 4 buzos me toman literalmente, me levantan en peso y me llevan una camioneta combi. Y ya ahí ya sabía dónde iba, sabía que iba al FUNA, al Cuerpo de Fusiles Navales, que ya había reprimido duramente a la Partido de la Juventud. Ya en junio de ese año, junio-julio, había caído gran parte de la dirección de la UJC, gente bastante conocida, gente de mucha trayectoria. Hay un tipo que había sido nuestro amigo, incluso personal, que estaba colaborando abiertamente con el FUSNA. Lo hemos denunciado ahora en el juicio que estamos haciendo contra los torturadores del FUSNA, ¿no? Un grupo de expresos desde el FUSNA. Y bueno, de ahí para el FUSNA... ¿Era un militante del UJC? Sí, sí. ¿Quién es? Fleming Noreste Galo. Era militante de tu época, de claro, la dirección del UJC. Porque UJC. con el Fleming, yo qué sé, y otra gente hacíamos un montón de cosas. Toda la militancia, y fulano y mengano, y reventar carneros, y reventar bomba de quidrana a los carneros, etcétera, etcétera. O la fábrica, otras cosas que no vale la pena contar. Pero ustedes se imaginarán. Entonces, claro, cuando vos llegabas al FUNA, yo llegué al FUNA, me acuerdo, sabía que estaba en el FUNA, porque todos venían para el lado del FUNA, me encuentran con una bolsa con liberarse, periodo clandestino, informe político, volante, tal. Tratar de zafar lo más que pudiera. Y que no venía nadie atrás mío en lo posible, ¿no? Y bueno, y cuando llegó al FUNA, que estamos ahí de plantón y con la venda y atado, viene alguien y me dice que me devolvía ¿cómo andás, Guti, tanto tiempo? Guti era, desde niño me conocí. Entonces, por ese lado vino la detención. En el 75 empieza a caer gente del partido. Antes, pero en el 75 cae gente. Incluso cae gente que estaba muy cercana como enlace a la dirección del partido. Entonces, yo cuando caí en el 78 era un perejil, tenía 23 años. Nunca había salido al exterior, además. Entonces, yo lo que podía saber era muy poco. No tenía contacto con la elección ni el partido ni la juventud. Entonces, la represión la estaba llevando el FUSNA. Es más, en el Liberarse que yo tengo, Liberarse en el periódico, que se hacía mimeógrafo, se denunciaba la brutal represión del FUNA a los compañeros. Y hay gente que la quebraron. Creo que en estos casos no eran infiltrados, no descarto a otra gente, pues hay muchas cosas que no se han estudiado, que no se han investigado, que no sabemos todavía. Hay cosas que no sé. Y tantos compañeros de la vieja de guardia tampoco saben. Entonces, en este caso creo que fue gente que quebraron en la tortura. Y porque una cosa habla de la tortura en la teoría y otra cosa en la práctica. Bueno, se discutió mucho en todos esos años, ¿no? Es muy difícil.
En el caso de esta persona fue que la quebraron y después pasó a trabajar directamente para eso, con pistola, con carnet, con sueldo, con todo. Hay una diferencia grande, ¿no? Incluso otra gente que hacía años aparentemente estaba infiltrada, que habían detenido, lo habían soltado y ya había quedado enganchado, digamos, ¿no? Obviamente, el servicio de inteligencia, la OCOA, trabajó y trabajó muy bien. Acá no solamente estaban los milicos uruguayos, estaba la Doctrina de Seguridad Nacional, elaborada por el imperialismo yanqui, el servicio de inteligencia yanqui. Acá mi tío no vino a enseñar crochet ni bordado y confesión, ¿tá? Entre otros que venían. Entonces, obviamente, los tipos tenían un nivel de formación y de calificación y de manejo. Yo me acuerdo, volviendo al pasado, en el año 73, cuando llegó al cilindro, no sé si la primera o segunda vez, estaba el caballo Telechea, comisario del Departamento y 2 y 6 de Inteligencia Policial. Entonces, Telechea conocía prácticamente a todos los militantes y dirigentes sindicales de la CNT, nombre y apellido, tal gremio, fulano, sin papa. Y cuando llegamos ahí, llegó al cilindro, la primera, no me acuerdo, la segunda vez, Telechea, ya había otro compañero de otro liceo, no me acuerdo si era el Zorrilla o Eliaba, que había caído también. Y Telechea, de memoria, empezaba a recitar cosas y decía, bueno, el Partido Comunista, tal línea, el MNL, bla, 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 la ROE, bla, bla, bla. O sea, manejaba un nivel de información y manejo político a la flauta. No parecía un oficial de policía, sino parecía un cuadro político. Entonces uno iba entendiendo, pará, esto, ¿cómo es? El tipo sabe, el tipo estudia, el tipo maneja. Y bueno. Así que por ese lado era muy difícil percibir en su total magnitud lo que era el poder, la fuerza, un aparato militar y la capacidad de inteligencia que los tipos tenían. Sin querer tendíamos a subestimar, ¿no? Porque hay una subestimación de los milicos, digamos que son todos topes, ¿no? Y no es así. Sí hay un cuerpo, la que son los soldados de línea o soldados rasos, que efectivamente tiene poca formación, incluso por su propia tradición social, pero obviamente el aparato militar e inteligencia tienen cuadros formados. Y está atrás el imperialismo yanqui, no es pavada. Entonces, no se tenía real magnitud de todo eso. Creo que más allá de que se hubiera mejorado la parte organizativa, el desenlace era medio como que difícil de parar, ¿no? Porque hay una contraofensiva del imperialismo en los años 70 que venía muy dura la cosa. Muy, muy difícil, ¿no? Entonces, sobre todo porque los tipos no ven con chiquitas, ¿no? Fue brutal en Brasil, fue terrible en Chile y en Argentina. Paraguay ni que hablar. Entonces el Uruguay no iba a ser la excepción. Zafamos el plan crítico por esas cosas de la vida que habría que estudiar. Entonces yo creo que el tema acá no pasaba por lo organizativo. Si bien no hay que despreciarlo, digamos, lo fundamental era, o sigue siendo, que la revolución uruguaya pasa por una cuestión popular y de masa, con la forma de lucha que parte del pueblo estime conveniente, pero no tanto lo organizativo. Si bien hubiéramos durado mucho más la militancia, hubiera sido menos doloroso quizás, ¿no? Lo que definió la caída de la dictadura fue la lucha de la gente. La resistencia, la organización, muchas veces heroica, pero fue la gente que en poco tiempo histórico recobró la posibilidad de luchar y de expresarse, ¿no? ¿Y vas preso cuánto 2 meses tiempo? 2 meses al FUNA, sabía que estaba ahí. Enero del 79, el penal de libertad. Yo tengo la suerte de quedar solo, había gente del partido, había gente de los GAU, una banda de los GAU del 77 que le dieron durísimo al compañero desaparecido y muerto ahí, fue muy duro los GAU, además estaba vinculado a la represión argentina, a la ESMA argentina, a la Escuela de Mecánica Armada Argentina, en vinculación con los milicos del FUNA acá, que estaban duros realmente. Pero a mí me toca caer un periodo donde la idea era sacarse encima rápidamente los presos, no triturarlos en la máquina, por supuesto que el tratamiento que te daban no era nada lindo. Me acuerdo de un compañero que yo no conocía, que era de la construcción, quintillano, mucho más grande que yo de edad, le amenazan con los hijos, el loco le dio un infarto ahí en la máquina y lo tiene que llevar de apuro, si no lo pasaban. Y bueno, y después el penal de libertad. Hasta el final, yo tenía 9 años de pena, al final me quedo con 7 y salgo casi al final de la dictadura. Entonces son varios años del penal de libertad, lo cual para mí fue una experiencia, a ver, como lo voy a decir sin atisbo de soberbia, ¿no?
Fue una experiencia maravillosa, se me fue volando, aprendí muchísimo, conocí gente maravillosa, porque llegué a conocer gente que, peludos de Bella Unión, que aprendieron a leer y a escribir en el penal, sobre todo en las barracas, barracas que eran muy parecidas a los campos de concentración nazi, además en su construcción, dicho sea de paso. Había gente del partido de UJC, pero la teoría en el FUNE se muestra acá, una banda acá. Muchos compañeros sufrieron muchísimo, ¿no? Me acuerdo del caso de Rubén Martínez, que le faltaban 2 semanas para irse y se autoeliminó el Rubén Elvire, un valorazo, un gran valor, con 28 años tenía. Y bueno, y ahí cuando llegamos al penal, me acuerdo que te llevaban al médico, estaban los compañeros médicos, compañeros odontólogos, ¿no? La experiencia del penal es realmente impresionante, ¿no? Porque claro, los compañeros en el penal eran de todo, había de carpintero, herreros, intelectuales, hasta médicos. ¿Los médicos del penal? Los médicos presos. Ah. Si bien había médicos militares, los médicos presos atendían y los odontólogos presos atendían. Siempre controlados por los militares. Voy a contar un caso concreto, en el caso del maestro Ángel Joldi, que fue maestro de la Escuela 129 de segundo grado del Hipódromo, General Joldi Guerra. El maestro Joldi, un compañero del MLN, un gran valor, tenía cáncer. Y los compañeros médicos, presos médicos insistían en eso. Sin embargo, los médicos militares hicieron caso omiso y lo dejaron seguir del arco. Sino capaz que Joldi hubiera vivido. Entonces, cuando llegas al penal, nos preguntaban, claro, uno llega con 23 años y poquito, una enorme expectativa, feliz, contento a pesar de todo, porque vos tenías la ideología atrás, tenías la teoría, tenías el socialismo, tenías un montón de compañeros. Entonces llegaba al penal y te preguntaban a los compañeros, y yo decía, algunos decíamos, que la dictadura era débil y peligrosa y que tenía los días contados. Pero llegar al penal del 79 y decir que la dictadura tenía los días contados parecía ser que estaba fumado, aunque en esa época no, por favor, anda fumando, está loco. Entonces, claro, y a la vida demostró que sí, que a los pocos años, más allá de cómo fuera salida la dictadura, de que el pacto Clunavar y esto, porque fíjate que en el 80 ya se dan las elecciones internas. El plebiscito. El 82, entonces en el 80 todo indicaba que el proyecto de la dictadura cívico-militar arrasaba. Sin embargo, el plebiscito determinó que el 58% de uruguayos le dijo no a la dictadura. Terrible, impresionante aquello. Yo me acuerdo que en el penal cómo sufrieron los milicos fue terrible, los oficiales me refiero, ¿no? Era terrible. Estaban en figa que ganaban y sin embargo, no. Entonces, del 80 al 84, en pocos años la dictadura se fue desflecando. Hay muchas cosas para rescatar. En 78 yo estaba afuera todavía y inauguran el monumento al ejército, acá en General Flores y propio. Y un grupo de estudiantes universitarios que tenía gran fuerza, una enorme fuerza, porque todos los años hacían cosas. Se las ingenió para hacer una pintada ahí que fue emblemática. Quizás no académica a punto de vista de las consignas políticas, pero amaneció pintado, le voy a decir con todas las letras, por estudiantes universitarios, de la EM, de la FEU, y creo que estaba metido gente de la Juventud Comunista ahí también. Esta es la pija que le daban al pueblo. Y había que pintar el 68 eso. Era realmente... Y generó mucha simpatía en la gente todo eso. Lo del penal fue así. Se veía, bueno, después vino el 82 las elecciones internas, la opción más democrática o el voto en blanco, esa discusión que se dio en la izquierda, la tablita, y bueno, se fue desmoronando todo eso. El 83 la visita de la Cruz Roja Internacional, que fue muy contundente, clarísima, nos entrevistaban a todos y los testimonios fueron durísimos. Una gran solidaridad internacional, enorme solidaridad internacional que hay que reconocer. Y si estamos bien, estamos vivos gracias a la gente. Porque la política de la dictadura era meter años y años de cárcel. Y que la gente estuviera quebrada, que la gente salía arrepentida, que salía destrozada, abdicando las ideas, y sin embargo eso no fue así. No fue así, por el contrario. Entonces, bueno, yo lo viví eso como una experiencia realmente muy buena, más allá de lo doloroso para mucha gente. A partir del 80, 79, 80 en el penal se agudizó la cosa, el pijeo era enorme. Cada 60 días moría un preso por consecuencias de la máquina, de la tortura, del hambre, del estrés, etc. Ahí salís y que hacer... Y a militar de vuelta, en la UJC, en el partido, a laburar. Yo salía, tenía ni siquiera cuarto de liceo terminado, tenía el oficio,
Y ahí empecé a trabajar de carpintero, en una cooperativa de carpintero con algunos expresos, allá en la zona de Maroña. Una linda experiencia, pedimos un préstamo ahí. Pues además salimos una más matrata adelante. Nos dieron, me acuerdo que por el lado de los presos, que era Crisol, $100 los primeros tiempos bancanos y alguna ropa que vino del exterior. Y ahí arreglate como puedes. Un año de atención gratuita en el CMU. Pero yo salí fuera, salí con 30 años, fuerte, joven, con toda la polenta, no tenía problema de salud, siempre un flaco desgraciado, pero siempre fue fuerte de salud. Y a trabajar y a militar. Y ahí, bueno, empecé a militar, después pasé directamente al partido. Militaba a nivel de un regional de partido, con responsabilidad en la Comisión de Propaganda. Fui los últimos 2 años, 88, 89, funcionario del partido, que cobrábamos tarde, mal y nunca. Era sí, es verdad eso. Y bueno, de 89 a 90, cuando 89 hicimos la batalla por el tema del voto verde, que fue una batalla enorme, que la perdimos lamentablemente. Se ganó las elecciones del 89, el Frente Amplio llegó al gobierno de Montevideo, fue todo un logro histórico de la izquierda. Después cuando se empezó a dar las patas a la sota, Maroc, ahí se complicó, ¿no? ¿Se la vieron después o antes? Y algo se percibía, pero después fue más claro. Para mí el quiebre más claro fue el 94 con el encuentro progresista. Y yo en el 90, en el fin 89-90, me fui, como tantos miles, nos fuimos del partido, por el tema de la perestroika, la glasnost, la Unión Soviética, Gorbachov, todo eso. La mayoría de partidos se afilió a esa tesis, o esa postura internacional de la Unión Soviética, y algunos pocos mantuvimos la misma posición. Después me recibo profe, rápidamente, como dije, tuve la suerte de hacerlo muy rápido. Y ya a partir de que me efectivizo en secundaria, en 97, dejo el clínica y me dedico a la docencia, en la cual soy muy feliz, y a la militancia sindical. Y yo entendía que por ahí podía contribuir para devolver todo lo que la gente nos había dado. Porque nunca perdí de vista que si nosotros éramos lo que éramos y estamos vivos fue gracias a la gente. Y que la contribución era, bueno, ayudar a formar hijos de trabajadores con una concepción para cambiar la sociedad. Desde la enseñanza, en este caso, pero siempre vinculado a la sociedad sindical. Y bueno, ese fue el aporte, modesto, pero vamos. O sea, se abandona la línea revolucionaria, sin duda. El programa del Frente Amplio pasa a ser un programa liberal, un programa de adaptarse al sistema capitalista, no va a ser revolucionario. A tal punto que, desde mi modesto punto de vista, en el 94, con el encuentro progresista, ya hay una herida de muerte del Frente Amplio, ya pasa a ser un encuentro progresista, liberal, y un proceso irreversible en cuanto a que el Frente Amplio se va a transformar en un partido tradicional más. O sea, lo que no pudo hacer la dictadura, ni los gobiernos de los partidos tradicionales o fundacionales, como vayan a llamarse, lo va a hacer el Frente Amplio, que existía y existe en el corazón sincero, el sentimiento sincero de miles de uruguayos, pero no así en cuanto a que como tal funciona como un partido liberal, un partido tradicional, con una cúpula que en definitiva lo que ha hecho es no solo administrar un país capitalista subdesarrollado e independiente, sino que ha profundizado las reformas neoliberales, o sea, un gobierno continuista neoliberal. Yo recuerdo que no era ningún mérito, pero en el 2003, como agrupación 1 de Mayo en el sindicato, elaboramos un pequeño material diciendo que más allá de las buenas intenciones de muchos compañeros, el gobierno que se avecina a triunfar en 2004, como así fue, iba a ser un gobierno continuista neoliberal. Y lamentablemente la vida mostró que era así, es un gobierno continuista neoliberal que se fue agravando en la política económica, en la represión, en la postura con el imperialismo, etc. Hasta llegar a la actualidad, que creo que el Frente Amplio como tal es un partido tradicional. Soy muy respetuoso de los compañeros. No olvides, Hamaca, que hay un vínculo afectivo muy fuerte, que es inseparable, no se puede separar lo afectivo, lo que vivimos en común, lo de miles de compañeros, de todas las fuerzas que dieron la vida por todo esto. Yo nombré 2 o 3 hoy, pero hay muchos más. Gente honesta, comprometida, revolucionaria, al mejor estilo de incorruptibles, digamos. Sin duda, creo que la batalla que dan muchos compañeros y organizaciones, lo digo con mucho respeto, dentro del Frente Amplio, hace que sea casi imposible cambiar la situación interna del Frente Amplio. O sea, creo que aquellos sectores y compañeros que honestamente dan la batalla ahí adentro, creo que esa batalla está perdida antemano. Está perdida antemano. Por eso creo que en esta etapa, o en la etapa que yo decía, no pasaba por lo partidario.
Es un proceso que se va a agudizar la crisis, la lucha de clases, sin duda alguna. La región así lo muestra. Este gobierno ha mostrado más que no va a vacilar en reprimir, en apelar al aparato represivo, que ha crecido muchísimo más, en el marco que ha defendido la impunidad de forma notoria, en que el escenario político es complejo, es difícil para los intereses populares. No descarto que el Frente Amplio pierda el gobierno. En todo este periodo ha cometido enormes errores, no solo por su programa, por su política económica y social, en la educación ni hablar, sino porque lamentablemente ha demostrado ser, por su metodología, por su estilo y por la corrupción que lo tienen bastante golpeado, un partido tradicional más. O sea, ante los ojos de la gente, un enorme descontento, una enorme desilusión que no se traduce en lucha, ¿no? Porque lamentablemente las posturas mayoritarias del frente han vaciado contenido de las bases, la militancia por abajo, y eso es un golpe muy duro, ¿no? Entonces yo lo que aviso es un escenario de dureza mayor, de agudización de lucha de clase, de crisis, y también donde se van a seguir alternando en el gobierno, en los partidos tradicionales, que son 3 por lo menos, sobre todo 2 de ellos que tienen chance de ganar, pero también quiero rescatar que sigue habiendo intención revolucionaria y que hay reserva como para seguir reivindicando la revolución, el socialismo, alternativa al sistema capitalista. Se avisora eso. Parte de la CNT, yo sigo reivindicando la CNT, en algunas direcciones se han transformado quizá en apéndices del gobierno y del Frente Amplio. Pero también la CNT no es una cúpula de dirigentes. Somos 400.000 afiliados. Si bien falta mucho, hay muchos trabajadores que no están sindicalizados, no es un sector despreciable en el cual ahí vos tenés, primero partida de la base de la honestidad de los trabajadores, en su gran mayoría, que en muchos lados están en una batalla contra las patronales, contra el gobierno, pero también contra concepciones oficialistas que no las envían al movimiento sindical. O sea, seguimos reivindicando la independencia de la clase, la autonomía de la clase. Entonces, en ese sentido, yo también veo que hay condiciones como seguir militando y peleando para que el movimiento obrero, el movimiento sindical recupere y proyecte y reproyecte, digamos, una concepción revolucionaria. Creo que eso hay condiciones para seguir peleando, aunque lleve mucho tiempo y quizás yo no lo vea. Sí, pienso que hay que apostar a la militancia, al compromiso, a debatir contra el liberalismo individualista, contra el neoliberalismo, el posmodernismo, todas estas corrientes ideológicas que no hacen más que consolidar el sistema capitalista. Sí apostar a que la gente tenga una actitud militante, que se comprometa con el cambio revolucionario. Creo que es por ese lado. Después la vida te lo va a ir marcando. Y apostar a los jóvenes, a la gente que viene con gran fuerza. Hoy ser militante es mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más difícil en cuanto a mantener la coherencia y la firmeza de principio. Cuando yo empiezo a militar, que hoy volvimos a lo que hablamos al principio, era una gran corriente que te empujaba y te llevaba. Hoy no. Hoy, en aquella época, el raro era el que no militaba en algunos lugares del país. Hoy el raro es el que milita. Entonces hay que combatir esas concesiones primero, hacer la tuya, el individualismo, para después también, dialécticamente, bueno, plantearse el tema de que hay que cambiar el capitalismo. Está difícil, pero creo que se puede.